Vamos a comenzar con el repaso de cardiovascular. Bueno, aquí tenemos lo que es el corazón, ¿verdad? El corazón es un músculo, está formado por músculo estriado. Él comprende 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Tenemos una aurícula izquierda que se comunica en la parte superior con otra cavidad inferior que se llama ventrículo izquierdo. Y tenemos una aurícula derecha que está en la parte superior que se comunica con el ventrículo derecho. Ahora bien, las dos aurículas entre sí no se pueden comunicar y los ventrículos tampoco porque están separados por el septum interventricular y el septum interauricular. Ahora bien, la aurícula izquierda sí se puede comunicar con el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho. También vamos a ver que del corazón nace uno de los grandes vasos que es la arteria aorta. Y también tenemos la vena pulmonar y también tenemos la arteria pulmonar. Aquí estamos viendo la parte interior de estos vasos que acabamos de ver. Entonces aquí tenemos las dos aurículas, fíjense, la izquierda y la derecha, y el ventrículo izquierdo y derecho. La aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de una válvula que es esta que vemos acá, que es la válvula aórtica. Esta válvula aórtica es una válvula que abre y cierra y que comunica al abrir las dos cavidades y cuando cierra las separa con los contenidos respectivos. Luego tenemos una válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho, que es la válvula tricúspide. Asimismo, vamos a tener que en la salida del ventrículo izquierdo vamos a tener una válvula que aquí no aparece en esta lámina, que es la válvula aórtica, que va a comunicar el corazón, en este caso específicamente el ventrículo izquierdo, con la aorta, que es donde sale la sangre, ¿verdad? Para el cuerpo, para el resto del cuerpo. Y el ventrículo derecho tenemos la válvula pulmonar que comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Y aquí vemos la parte interior, aquí estamos viendo la arteria pulmonar, la arteria aorta, esta parte curva acá que estamos viendo, que sería el callado aórtico. Aquí estamos viendo lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Entonces, si partimos acá del corazón, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que este es el ventrículo izquierdo y entonces la circulación mayor es el recorrido de la sangre desde que sale del ventrículo izquierdo por la válvula aórtica en sentido en favor de la gravedad, es decir, de arriba hacia abajo, ella va a recorrer todo el organismo, como estamos viendo acá, lo que es abdomen, lo que es tronco, lo que es pelvis y miembros inferiores, y ella, esa sangre, en su trayecto, va entregando el oxígeno y va recogiendo el dióxido de carbono de estos tejidos. De tal forma que al entregarle el oxígeno, ellos pueden realizar sus funciones energéticas. Esta circulación mayor va entonces del ventrículo izquierdo, hace todo este recorrido hasta llegar a los miembros inferiores, a los capilares arterio venoso, que son los que vemos aquí. Los tenemos a nivel de riñón, los tenemos a nivel de intestino y de hígado, y en la parte inferior que lo estamos viendo a nivel del tronco, pelvis y miembros inferiores. Entonces, esa sangre que salió del ventrículo izquierdo recorre todo este circuito y a través de los capilares va a formar el sistema venoso. El sistema venoso, que es a través de la vena porta nace en los miembros inferiores y ella desemboca ¿en dónde? En el abdomen.
ella recoge la sangre y esta sangre venosa va en contra de la gravedad, o sea, va de abajo hacia arriba. Esa sangre va a llegar a la aurícula derecha y al llegar a la aurícula derecha, ahí termina la circulación mayor. Entonces tenemos circulación mayor desde el ventrículo izquierdo, haciendo todo este recorrido hasta llegar a la aurícula derecha. Ahora vamos a ver la circulación menor. Entonces esta sangre va a pasar entonces de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de ahí ella va a ir a los capilares pulmonares, una sangre llena de CO2 o dióxido de carbono, donde los alvéolos pulmonares le van a ofertar oxígeno y ella va a entregar su CO2 para que se lleve a un proceso que llamamos la respiración, que vamos a ver más adelante. Entonces la circulación menor es la que va desde el ventrículo derecho a los capilares pulmonares. Aquí entonces vamos a ver un poquito esto que acabamos de ver de la circulación mayor, de la circulación menor, una terminología que es importante que ustedes manejen, porque esto lo van a ver ustedes en los servicios de rehabilitación cardiovascular. Entonces, fíjense, vamos a ver, aquí se están viendo los factores de la circulación mayor y la circulación menor y qué factores afectan esta circulación, o sea, qué puede haber qué puede afectar que haya un mayor o menor flujo de sangre. Entonces, a nivel de la poscarga, ¿y qué es poscarga? La poscarga se refiere a la sangre que sale de la aorta y regresa a la aurícula derecha. Es decir, cuando hablamos de poscarga, estamos hablando de circulación mayor. Es decir, la sangre que sale del corazón izquierdo y regresa al corazón derecho. Y luego tenemos la precarga que se refiere a, o también se le llama retorno venoso, porque se refiere a la sangre que va desde lo que es el sistema venoso, que llega al corazón derecho, pasa al ventrículo derecho y va a los capilares. Por eso se le llama precarga o circulación venosa, la que se transcurre en el lado derecho del cuerpo, y es la circulación venosa, que también se conoce como precarga o se conoce como retorno venoso. Y ya sabemos que en la poscarga estamos hablando del lado izquierdo del corazón y de la sangre arterial. Entonces, fíjense, ¿qué factores afectan a esa precarga? O sea, el volumen de sangre que va a llegar al corazón y que el corazón va a expulsar en cada latido va a depender de qué, de la frecuencia cardíaca, que eso es que el número de latidos por minuto del corazón. Lo normal es que el corazón tenga unos latidos entre 60 y 100. Cuando el latido es menor de 60, se llama bradicardia. Cuando el latido es por encima de 100, se le llama taquicardia. Estos valores pueden variar con la edad. Por ejemplo, en el periodo fetal pueden haber 110 latidos por minuto y no es taquicardia, sino que es característico del corazón del ser humano a esa edad. Entonces, fíjense, el retorno venoso, que hablamos que era la precarga, que era lo que correspondía a la parte del corazón derecho, a lo que retornaba por el sistema venoso al corazón derecho, se ve afectado por la frecuencia cardíaca, por la volemia. ¿Qué es la volemia? La volemia es la cantidad de sangre en litros que hay en el organismo en un momento dado. El volumen o volemia normal en un adulto es un promedio de 5 litros, ¿ok? Esa es la volemia. Y la volemia se considera que debe ser bombeada a 5 litros por minuto. La volemia es alrededor de 5 litros. La función auricular también afecta esto, es decir, si la aurícula se está contrayendo y dilatando como debería. La distensibilidad de la pared, recuerden que estamos hablando de un tejido miocárdico que es un músculo. Entonces su distensibilidad, ¿verdad? Su elasticidad. También del ventrículo. Luego tenemos la poscarga,
que es la tensión parietal. ¿A qué se refiere parietal? Parietal se refiere a la presión que se ejerce en el ventrículo izquierdo, en las paredes del ventrículo izquierdo, cuando ella expulsa la sangre por la arteria aorta, y también la presión que hay en las paredes arteriales. Entonces vamos a ver que esta poscarga o circulación mayor o lado izquierdo del corazón va a depender del radio, o sea, del diámetro de la arteria, del grosor de esa arteria, del volumen de sangre, volemia, de la resistencia. ¿Qué es resistencia? Resistencia, desde el punto de vista de la física, es algo que impide que se realice un trabajo mecánico. Y recordemos que trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento. Una resistencia, por ejemplo, puede ser que haya un trombo o algo que obstruya la luz de la arteria, o resistencias periféricas. Bien, entonces estas características, fíjense, radio, el diámetro de la arteria, su grosor, el volumen de sangre, la resistencia que tengan estas paredes, determinan la poscarga. ¿Y qué viene siendo la poscarga? ¿Cómo nosotros cuantificamos la poscarga? En la presión arterial. Cuando una persona es hipertensa, uno de estos factores, radio, grosor, volemia, resistencia periférica, están aumentadas, y eso es lo que lleva a una mayor presión arterial. Otro factor que es intrínseco o es característico del músculo cardíaco es inotropismo. Tropismo significa movimiento. Inotropismo significa que como el corazón tiene su propia células marcapaso, que vamos a ver en otra clase, donde ella tiene sus potenciales de acción, ella mantiene una contractilidad propia de ella, y eso puede verse alterado, esa contractibilidad, por la masa contráctil. Es decir, si por ejemplo los diámetros de las cavidades cardíacas aumentan de tamaño, ¿cómo pueden ellas aumentar de tamaño? Por ejemplo, como se verá en otro momento, por una hipertrofia del músculo cardíaco, por una insuficiencia, donde hay una dilatación del corazón, etc. Otro factor que ahorita ustedes no están en capacidad de manejar es el pH de la sangre, que eso se refiere a la acidez, y eso va a afectar la oxidación y la reducción y los aspectos metabólicos de la célula, que de la célula muscular, que en este caso estamos hablando del miocardio. Y el calcio, que yo creo que ustedes conocen, que el calcio es un factor importantísimo para la contracción de la fibra muscular. No sé si se acuerdan de la unión de la troponina calcio para desencadenar lo que es la contracción muscular. Otros factores son la ley de Frank-Starling y la ley de Laplace. La ley de Frank-Starling dice que a mayor longitud inicial de una fibra elástica, mayor va a ser la fuerza de contracción de esta fibra una vez que entre en movimiento. O sea, mientras yo más pueda estirar una fibra que está elástica, al soltarla, la presión que ella va a generar, la fuerza, es mayor. Y esto se aplica a las cavidades cardíacas porque también son músculos. Y la ley de Laplace lo que me habla es de que cuando en alguna estructura hay una disminución de la luz, del diámetro o del radio, el líquido que pase a través de él va a generar un aumento de presión. Obviamente, si hablamos de un tubo, por ejemplo, como es el caso de las arterias, un tubo que tenga un menor diámetro, la presión, a una misma presión, ¿dónde va a generarse más presión? ¿En un tubo que tenga un diámetro pequeño o un tubo que tenga un diámetro grande? Obviamente que en el tubo de diámetro pequeño la presión será mayor. Y eso también es un factor que va a tener que ver con cómo se genera la hipertensión. Y la frecuencia cardíaca, que ya hablamos, que viene pautada por las células marcapaso. Todo esto, el volumen sistólico de eyección, es decir, a mayor volumen de sangre, mayor presión, y la frecuencia cardíaca van a actuar en el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre
por minuto que es capaz de expulsar el corazón. ¿Y cuál es el valor de este gasto cardíaco? La volemia, 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Otro factor que afecta es las resistencias vasculares sistémicas, lo que hablamos, si hay un trombo o hay algo que está impidiendo esa circulación. Entonces aquí vamos a empezar a ver lo que es el ciclo cardíaco. Nosotros ya vimos lo que eran las aurículas y lo que eran los ventrículos. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cómo ocurre el ciclo cardíaco. Las células marcapaso están en el haz de His o el nodo, están en el nodo sinusal. El nodo sinusal son unas células que están en el miocardio, pero no son células cardíacas propiamente, sino son unas células que son capaces de generar una corriente eléctrica, un potencial de acción. El nodo sinusal se encuentra en las paredes posterior, en la parte posterior de la aurícula izquierda, en donde se encuentra una estructura que se llama la fosa oval. Allí, en el periodo embrionario, alrededor de la 8ª semana, que se van formando las estructuras cardiovasculares, empieza a formarse el nodo sinusal y luego, al poco tiempo, podemos oír el latido fetal, ¿verdad? Que es generado porque ya esas células empiezan a disparar un potencial de acción que permite que el corazón se contraiga y se relaje. Ahora bien, ¿cómo se le llama la contracción cuando hablamos del corazón? Se le llama sístole. ¿Cómo se llama la relajación del músculo cardíaco? Se le llama diástole. Entonces, ya yo les mencioné que habían 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a comenzar, ¿se acuerdan que hablamos ya de la circulación mayor y de la circulación menor? Pues entonces vamos a empezar por el final de esta historia, que hablamos de la circulación mayor y menor. Vamos a pasar otra vez a la circulación menor. Dijimos que la sangre iba del ventrículo derecho a la circulación pulmonar, a los capilares. Perfecto. La sangre se oxigena allí y ese volumen de sangre, esos 5 litros, van a pasar otra vez al corazón. ¿A dónde pasan? A las aurículas. Esto que voy a hablar aquí no solamente ocurre en el lado izquierdo o derecho, sino en ambos. Esta sangre pasa a las aurículas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en las aurículas en ese momento? Cuando esa sangre llega a las aurículas se encuentran en diástole, es decir, están relajadas. Entonces, en ese momento, las aurículas, cuando va llegando la sangre, que están vacías, se van llenando de sangre ambas aurículas. A medida que se van llenando de sangre, esas aurículas va aumentando la presión dentro de ellas, porque recuerden que a mayor volumen, mayor presión. Ahora, ¿se acuerdan que yo les hablé de que había una válvula mitral que conectaba la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y una válvula tricuspidia que unía a la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, con el ventrículo derecho? Bueno, esas válvulas en este momento, como el corazón se encuentra en diástole, esas válvulas están cerradas. Es decir, vamos a tener unas aurículas vacías con su válvula mitral y tricuspidia cerrada que van recibiendo esta sangre que viene de la circulación menor que ya se oxigenó, preparándose el corazón para un nuevo latido cardíaco. Entonces, esa plenitud de sangre en cada una de las aurículas, o sea, cuando ya las aurículas se llenan de sangre, la presión que se genera hace que la válvula mitral y la tricuspidia se abran. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se van a abrir? Porque en ese momento las aurículas tienen más presión porque están llenas de sangre que sus ventrículos respectivos. ¿Por qué? Porque los ventrículos no han recibido sangre todavía y recuerden que las partículas siempre se desplazan de una zona de mayor a menor presión. Entonces, la primera fase del ciclo cardíaco se refiere a la fase
de llenado rápido de las aurículas. ¿Por qué se le llama fase de llenado rápido? Porque si ustedes tienen un envase vacío y empiezan a arrojarle un líquido, la velocidad de las partículas va a ser mayor hasta que se vaya llenando el frasco con ese líquido, y a medida que el líquido llene el frasco, la velocidad de las partículas va a ser más lenta. Entonces, esa fase se llama fase de llenado rápido de las aurículas. En ese momento, las aurículas están en diástole, los ventrículos, por supuesto que están en diástole, y la válvula mitral y tricuspidia están cerradas. Luego viene una fase de llenado lento, por lo que acabo de explicarle. Primero es rápido, pero como ya se van llenando las aurículas, pasamos a una fase de llenado lento. Entonces, esta fase de llenado lento, vamos a tener unas aurículas en diástole y una válvula mitral y tricuspidia cerradas. Entonces tenemos primero una fase de las aurículas lenta, rápida, y luego lenta. Luego, cuando ya está casi lleno las dos aurículas, en ese preciso momento se dispara el nodo sinusal, ¿verdad? Que va a producir contracción de las paredes de las dos aurículas por el potencial de acción. Esa contracción de las dos aurículas y el volumen de sangre que tienen obliga a que se abra la válvula tricuspidia y la válvula mitral. Esta fase se llama fase de sístole auricular. ¿Ok? Esta se llama fase de sístole auricular. En ese momento, ¿cómo están las cavidades? En ese momento, las aurículas están en sístole y la válvula mitral y tricuspidia están abiertas. Entonces, recapitulemos. La primera fase, ¿cuál era? La fase de llenado rápido de las aurículas, con aurículas en diástole y válvulas mitral y tricuspidia cerradas. La fase 2 es la fase de llenado lento de las aurículas, con aurículas en diástole y válvula mitral y tricuspidia cerrada. La fase de sístole auricular. Entonces, en esa fase de sístole auricular vamos a tener las dos aurículas en sístole, la válvula mitral y tricuspidia abierta. Y en ese momento, ¿cómo están los ventrículos? Están en diástole. En ese momento, ¿cómo está la válvula aórtica del ventrículo izquierdo? Está cerrado. ¿Cómo está la válvula pulmonar del ventrículo derecho? Está cerrado. Luego vamos a la siguiente, ya llevamos 3 fases, ¿verdad? La fase de llenado rápido auricular, la fase de llenado lento auricular, la sístole auricular. Entonces vamos a tener una fase de llenado rápido ventricular ahora, que sería la cuarta etapa. La fase de llenado rápido ventricular es que como se abren las válvulas mitral y tricuspidia y los ventrículos estaban vacíos y están en diástole, las aurículas empujan esa sangre hacia los ventrículos. Y luego vamos, en ese momento, ¿cómo está la válvula aórtica y pulmonar? Están cerradas. ¿Cómo está la válvula mitral y tricuspidia? Están abiertas. Entonces, luego viene la fase 5, que sería la fase de llenado rápido de los ventrículos. Bien, una fase de llenado rápido de los ventrículos. Porque ya se van vaciando, entran en diástole las aurículas. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando esto ocurre al final de la fase de llenado rápido, como la presión en los ventrículos se hace mayor porque hay mayor volumen que en las aurículas, las válvulas mitral y tricuspidia se cierran, los ventrículos están llenos de sangre y entonces ellas entran en ese momento, el potencial de acción que venía del nodo sinusal va a pasar por el nodo auriculoventricular, eso lo vamos a ver en otra clase,
y llega a los ventrículos y se produce la sístole ventricular. Entonces se inicia la sístole ventricular en esa fase. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? En ese momento, la válvula, los aurículas están en diástole. La válvula mitral y tricuspidia están cerradas. La válvula aórtica y pulmonar todavía están cerradas. Y los ventrículos se contraen porque les llega la sístole. Esta fase se llama fase de contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama fase de contracción isovolumétrica? Porque tanto en los ventrículos derecho o izquierdo están manejando la misma presión, porque en ese instante justo las válvulas están cerradas, tanto la de arriba, la mitral y la tricuspidia, como la de abajo, que es la aórtica y la pulmonar. Entonces, volvamos a recapitular. Tenemos la fase de llenado rápido auricular, la fase de llenado lento auricular, la fase de sístole auricular, luego tenemos la fase de llenado rápido ventricular, la fase de llenado lento ventricular y tenemos la fase de contracción isovolumétrica, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando aumenta la contracción en las paredes de los ventrículos, teniendo la válvula mitral y tricuspidia cerrada, esa presión va a hacer que se abra la válvula aórtica. Y esa fase se llama fase de sístole ventricular. Entonces, esa fase de sístole ventricular también se le conoce como la fase de eyección rápida. Eyección rápida, ¿por qué? Porque esa sangre va a salir del ventrículo hacia la arteria aorta y la pulmonar, con toda la fuerza que puedan generar la contracción de las paredes de los ventrículos. Pero a medida que esa presión va corriendo con la sangre que se va alejando del ventrículo, como vimos en las primeras láminas de la circulación mayor, ¿verdad? Que esa sangre va transcurriendo por la arteria aorta, a medida que ella se aleja pierde presión, entonces tenemos una fase de eyección rápida y a medida que se vacían los ventrículos, una fase de eyección lenta. Luego de esa fase de eyección lenta, entonces cesa el potencial de acción que generó originalmente el nodo sinusal y los ventrículos entran en diástole, se relajan, ¿ok? Entonces, el hecho de que los ventrículos están casi vacíos y que ya no, la presión la perdieron porque se alejó del corazón y ya va por las arterias, produce el cierre de la válvula aórtica y la pulmonar. Y eso entonces es lo que se llama la fase de diástole ventricular. Bien, es importante recalcar que cuando nosotros tomamos la presión arterial, que tiene dos valores, la presión sistólica es la presión a la cual esa sangre que está en el ventrículo abre la válvula aórtica. Y ese sonido es el que nosotros escuchamos con el estetoscopio y con el esfigmomanómetro. La presión diastólica, que mucha gente llama baja, es la presión, lo que traduce es a nivel sonoro, la presión a la cual se cierra la válvula aórtica una vez que los ventrículos entran en diástole. Que ya sabemos que el valor normal de la diastólica es 120 milímetros de mercurio y la diastólica es de 80 milímetros de mercurio. Entonces, repasemos, tenemos la primera fase del ciclo cardíaco, ¿cuál era? La fase de llenado rápido de las aurículas, la fase de llenado lento de las aurículas, la fase de sístole auricular, la fase de llenado rápido ventricular, la fase de llenado lento ventricular, la fase de contracción ventricular isovolumétrica, la fase de sístole ventricular o fase de eyección rápida ventricular, la fase de eyección lenta y luego tenemos la fase de diástole ventricular. Cuando esto ocurre, ya sabemos que pasamos de la circulación mayor
y estamos en la fase justo de circulación menor. Y esto ocurre al número de latidos por minuto, este ciclo, que nosotros tengamos nuestro corazón. O sea, este evento está ocurriendo entre 60 y 100 veces por minuto. Y vamos a ver más adelante, cuando se vea respiratorio, cómo coincide con esto. Este gráfico, lo que yo quiero recalcar, y los invito a que lo vean acá o en una lámina que ustedes puedan conseguir mejor, para que repasen lo que les acabo de mencionar. La apertura de, aquí tenemos la fase, aquí ponen parte de la fase, pero lo ponen en un sentido diferente. Fíjense, aquí tienen la sístole auricular. ¿Se acuerdan como yo comencé la historia? La fase que viene antes de la sístole auricular. La fase de llenado rápido y la fase de llenado lento auricular. Sístole auricular. Luego, aquí tenemos la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento, la fase de contracción isovolumétrica. ¿Se acuerdan que era? ¿Cuándo venía esta fase de contracción isovolumétrica? Cuando se cerraba la válvula aórtica, estaban cerradas la válvula aórtica y pulmonar, y la mitral y la tricuspidia estaban también cerradas. Luego de esta fase de contracción isovolumétrica, ¿qué vendría? Esta fase, que es la fase de eyección. Entonces, aquí nosotros lo que estamos viendo es cómo tenemos en la parte superior, cómo se reflejan las etapas del ciclo, y aquí los estoy correlacionando con la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. Aquí también se está manifestando cómo tenemos las presiones, cómo bajan y suben, y cómo esto coincide, cuando vamos a ver más adelante, con el electrocardiograma. Bien, entonces, por ejemplo, para adelantarles un poco, nosotros tenemos aquí la onda P y el complejo QRS-T. La onda P lo que nos manifiesta es la contracción de la aurícula. ¿Cuándo ocurre la contracción de la aurícula? En la fase de sístole auricular. ¿Qué viene antes de la onda P? ¿Qué vendría? ¿Qué evento del ciclo cardíaco? Vendría la fase de llenado rápido y la fase de llenado lento auricular. Luego vendría la sístole auricular, que es esta. Luego vamos a tener el complejo QRS, que va a manifestar ¿qué? Esto va a manifestar a nivel eléctrico la contracción ventricular. Esto correspondería a la fase de contracción isovolumétrica y a la fase de sístole ventricular. La onda T, que es posterior a la contracción ventricular, corresponde a la repolarización de las aurículas. Bien,